Hola a todas y a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es una primera transmisión eh, de prueba de una serie de conversatorios, seminarios, clases magistrales y espacios de debate al que me han invitado a participar la editorial Cielo Gris, y del cual yo estoy muy contento de estar acá. Para empezar esta serie de debates, me han propuesto colocar en discusión lo que está pasando en nuestro entorno más inmediato, lo que está pasando en Lima, en el Perú, alrededor del tema de cambio climático, de medio ambiente, cuál es el problema con lo que se denomina crisis ecológica o crisis climática. Y eh, me ha parecido que es importante establecer algunos elementos base y bueno, he diseñado una pequeña presentación para ustedes, espero que les agrade y vamos a dedicarnos los próximos minutos a intentar entender o aproximarnos con algunos elementos de la política, de la ciencia, alrededor del ambiente y el clima. Y bueno, vamos hacia adelante. Para empezar, ponía una pregunta motivadora, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta crisis ecológica? Es decir, ¿de qué forma o bajo qué mecanismos el ser humano se encuentra en este momento en la Tierra, en un planeta en el que está en plena crisis, ¿no? Y para entender qué significa esta crisis y qué significa qué implican las modificaciones que el ser humano ha hecho sobre el planeta, sobre la atmósfera planetaria, es necesario primero entender algunos conceptos de base, ¿no? Y yo ponía algunos que a veces nosotros consideramos bastante conocidos, sin embargo es importante mencionarlos específicamente para tratar de captar cuál es la idea del cambio en nuestro entorno actual. Y empezamos planteando qué es el clima. Muchas veces pensamos que es un concepto ya dado por sentado en nuestra cotidianidad, pero no tanto así. Eh, en principio, el clima es este conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, es decir, por cómo nosotros entendemos un territorio en particular. Entendemos el clima sin necesidad, por ejemplo, de saber o de vernos despertado en un lugar en particular. Si hay personas que nos están viendo en este momento que, por ejemplo, vienen de fuera de Lima, puede ser de Cusco o de Tarapoto o de la ciudad de Piura, etcétera, seguramente si todas ellas estuvieran en el día de hoy en Lima, acá sentadas en una habitación conmigo, y yo les pregunto, hey, ¿cómo es el clima de Piura, por ejemplo? La persona sin saber, sin haber visto las noticias del día de hoy, me podrá decir, bueno, Piura tiene un clima cálido casi todo el año, hace calor, llueve en tales fechas, en tales momentos del año, etcétera. ¿Por qué? Porque él no necesita estar ahí para conocer en la historia cuál es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan ese territorio en particular. Por lo tanto, el clima es como nosotros hemos entendido estas condiciones, ¿no? Tal es así que una persona de Cusco me puede decir, oye, sabemos que entre diciembre o noviembre hasta marzo o abril va a haber lluvias. Y la persona no necesariamente está en ese momento del año, pero sabe a ver, ¿por qué? Porque entiende ese territorio de una forma histórica, no en una fotografía, no en la imagen del reporte meteorológico del día de hoy. Eh, entonces, el clima es esto. Lo leo nuevamente, es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar constituido por varios elementos a nuestro alrededor, por la frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, etcétera. Pero también por una serie de elementos que están suspendidos en el aire, de los cuales vamos a hablar más adelante. Todo ello junto todo ello junto forma el clima. Y ese es un concepto clave para entender lo que está pasando a nuestro alrededor hoy. Pero si eso es el clima, si eso es el clima, ¿qué cosa es el cambio climático? Bueno, el cambio climático
es la modificación de ese patrón, la modificación, el cambio en las condiciones meteorológicas de un espacio prolongado de tiempo. En la historia del planeta, nosotros hablábamos de cientos de miles de años o de millones de años. El día de hoy estamos hablando de algunas décadas atrás. Cómo nuestros abuelos interpretaban el clima, cómo nuestros padres lo han conocido y cómo nosotros lo estamos empezando a descubrir. Y cómo esos patrones que ellos conocían, nosotros ya no lo estamos viviendo de la misma forma. Eso en principio. Y siempre que nos refiramos a él, nos referimos en términos históricos y por periodos prolongados. Cuando hablamos de cambio climático, eso es importante desambiguar, o sea, quitarnos esas ambigüedades. Cuando estamos hablando de cambio climático, no estamos hablando de la modificación que existe entre estaciones, entre verano, entre invierno, entre otoño, etcétera. Si no estamos hablando de estos cambios, un cambio en los factores, en las lluvias, lo que hemos mencionado, ¿no? En las partículas en el aire, en las precipitaciones, en periodos medianamente largos. Estamos hablando por lo menos de 30 años cuando hablamos en la actualidad. Y cómo estos se van modificando en espacios mucho más cortos de tiempo. Si tenemos esos dos conceptos claros, podemos empezar a acercarnos a lo que está sucediendo ahorita, hoy, en estos días, en estos últimos años, ¿no? Y es que lo que está sucediendo ahora es que nuestro cambio climático, que inicia con la revolución industrial alrededor de 1860, etcétera, lo vamos a ver más adelante, modifica, no es exactamente los patrones meteorológicos alrededor de la humedad o las precipitaciones o de la presión atmosférica, sino modifica el equilibrio de ciertas partículas en el aire súper claves, súper importantes, con las que convivimos y gracias a los cuales nosotros podemos finalmente existir sobre la superficie de la Tierra. ¿Cuáles son estos? Y ahí no sé si se ve con claridad, pero vamos a analizarlos. Lo que sucede en la actualidad con el cambio climático es que el ser humano, con su actividad constante, ha modificado la atmósfera, en particular emitiendo una cosa que se llama, normalmente se le denomina GI, lo que significa gases de efecto invernadero. ¿Qué cosas son los gases de efecto invernadero? Bueno, en principio son gases buenos. Bueno, en sí mismo no hay gas que sea bueno y malo, pero son gases buenos para posibilitar que exista una temperatura promedio en toda la superficie de la Tierra. O sea, estos gases tienen una conducta particular en contacto con la radiación solar. Es decir, son gases que en la formación de la Tierra han empezado a expulsarse alrededor de ella y a formar una capa con cierta cantidad de concentración de estos gases que ha permitido que una vez que la radiación solar llega a nuestra superficie, esta normalmente, como en cualquier astro, pero cuando entra en contacto con los gases que están sobre este espacio, que vemos acá como una capita celeste, son captados, son parte de una fracción de la radiación solar es captado por estos gases y empiezan a vibrar, tienen una conducta que empiezan a vibrar y finalmente esta vibración genera en masas grandes una concentración o una acumulación de calor. Esto ha permitido que la variación de la superficie de la Tierra no sea, por ejemplo, como en la Luna o como en algunos astros, que durante el día puede elevarse decenas de grados, 80, 100, 150 grados centígrados, y en las noches bajar a 100 grados, menos 100 grados centígrados. Esto ha permitido que en realidad la superficie se mantenga sumamente estable y ha prosperado la vida en la Tierra alrededor de los 13.5 grados centígrados, que ese ha sido el promedio de la temperatura global como lo ha conocido el ser humano. O sea, para que prospere la civilización sobre la Tierra, la temperatura media global ha sido constante en 13.5 grados, lo cual ha sido bastante raro en la historia del planeta Tierra, y ahora lo vamos a ver. Pero antes de eso, vamos a explorar cuáles son estos gases,
y de qué forma están distribuidos o habitan a nuestro alrededor la superficie de la Tierra. Bueno, en realidad hay muchos, hay varios, hay una cantidad bastante grande, pero los gases de efecto invernadero que tienen algún tipo de relación con las emisiones del ser humano, con la actividad humana, son, y muchos de ustedes ya lo conocen, son el CO2, es archiconocido, es el dióxido de carbono, pero también hay otros gases súper importantes, como por ejemplo el metano, el CH4, y también los CFC, los clorofluorocarbonados, que son gases que podemos ver acá a la mano derecha, en el cuadro de la mano derecha. También tenemos óxidos nitrosos y ozono, ¿no? Ozono troposférico. Bueno, no vamos a ahondar mucho de esto, solo vamos a mencionarlos y decir que al menos tenemos tres gases de efecto invernadero que son dramáticamente importantes en nuestra vida cotidiana y para entender la economía y el sistema mundo actual. Y solo vamos a mencionar esos tres repetidas veces. El CO2, ¿por qué? Porque es responsable del 53%, acá lo vemos, 53% del calentamiento global que vivimos hoy. O sea, más de la mitad de todo el efecto del cambio climático y del calentamiento global que vivimos hoy es gracias al CO2. Es decir, cada vez que nos subimos un auto o un auto a combustión, la emisión del CO2 que va a salir del tubo de escape de ese auto se va a mantener en nuestra atmósfera, el 80% de él por lo menos durante 200 años. Y el 20% de él que no se termina de fijar en la Tierra, porque eventualmente terminan aterrizando en la Tierra y absorbiéndose por ella, pero hay un 20% de esas emisiones que se van a mantener hasta 30.000 años. O sea, hasta muchísimo tiempo atrás, quizás hasta otra era geológica. Eso tenemos que tener claro cada vez que vemos un auto, el empleo de combustible fósil en general, pero no solo eso, sino también la deforestación y la producción de cementos, entre varios otros bienes humanos, genera una enorme cantidad de CO2. Pero también el metano. El metano es un gas importante, no solo porque representa el 15% de todas las emisiones globales, sino porque absorbe muchísimo más calor. Imagínense si una tonelada de CO2 puede mantener 1 de calor, un 1x de calor en la atmósfera, una tonelada de metano puede acumular hasta 38 veces más que una tonelada de CO2 en términos de calor. Y básicamente es generado por la agricultura y la ganadería en términos globales, pero también por los vertederos de basura que tenemos, por ejemplo, en la capital. ¿Por qué? Porque el metano se genera de la descomposición de residuos orgánicos, ¿no? Y básicamente entre el 50 y el 70% de nuestra basura, en el caso de Lima y del Perú, son residuos orgánicos, ¿no? El promedio de emisiones de basura en general, de residuos sólidos de un peruano promedio es de 5.8 toneladas de residuos al año, ¿no? Imagínense esa cantidad multiplicado por los 32 millones de personas que somos el día de hoy. Y solo voy a mencionar además los óxidos nitrosos porque también se usan al utilizar o incorporar fertilizantes químicos en nuestra agricultura. Buena parte de nuestra alimentación está basado en el día de hoy en el uso intensivo de fertilizantes químicos. El CFC, HCFC y el ozono son, en realidad, dentro del Perú son menores, realmente son marginales. Entonces, con eso vamos dándonos cuenta que hay una serie de cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Estamos viviendo dentro de un planeta en crisis climática y acá podemos verlo realmente en términos gráficos de una manera bastante visual. Como podemos ver, este es un mapa, un gráfico, una imagen que nos retrata la historia del clima, la historia del planeta a través de su atmósfera. Y es un resumen sintético, podemos decir, de los últimos 500 millones de años, donde paseamos desde la formación del planeta Tierra, bueno, la última parte de su formación,
y la aparición de la vida, ¿no? Y nosotros podemos ver una variación tremenda, tremendísima de diversas temperaturas, que va desde los 14 grados por encima del promedio actual a los -6 grados por encima del promedio actual. Pero si nos vamos dando cuenta, pasa una cosa muy particular en los últimos 20 millones de años. Y es que vemos esta línea morada, poco a poco se va estabilizando la temperatura hacia una tendencia en el promedio global actual, que como les decía, este cero representa el promedio global actual de 13.5 grados centígrados. Y vemos que esta línea roja que vemos acá chiquitita y delgada es el Holoceno óptimo, es decir, donde nosotros hemos prosperado y donde ha prosperado toda la vida que conocemos en este planeta hoy. En este promedio se han desarrollado todos los ecosistemas humanos, los ecosistemas planetarios. Y si nos damos cuenta, nosotros estamos apenas del Holoceno en este pequeño puntito final. Somos un grano, un puntito, un dato en la historia del clima en el planeta. Y como se darán cuenta, la proyección de modificación de esa temperatura que nos ha permitido existir en el 2050 se encuentra un poco por alrededor de los 4 grados centígrados, y hay escenarios que nos plantean la posibilidad de tener en el 2100, es decir, a fines de este siglo, lo que vivirían nuestros hijos o nuestros nietos en un planeta casi inhabitable, ¿no? Que bordea entre los 7 u 8 grados centígrados por encima de la temperatura promedio. Ahora les voy a mencionar por qué. ¿Cuál es el contexto? Bueno, tenemos una situación previa, y acá entramos a algunos elementos más además de ciencia, de política y de economía moderna, ¿no? 4 elementos para entender la situación humana, ¿no? Ganancias, ¿no? Y justamente con la aparición del motor a combustión, en 1860 se aceleró sin precedentes la fuerza de trabajo humana, ¿no? Y se intensificó los procesos productivos. Se intensificaron porque empezáramos a encontrar fuentes fósiles que en pequeñas concentraciones de materia podían despedir al quemarse enormes cantidades de energía. La primera fuente fósil que se encontró era sólida. ¿Cuál era? Era el carbón. Y empezamos a quemar carbón para, como conocemos, por ejemplo, las primeras locomotoras que fueron a carbón, y esta imagen de la locomotora con una chimenea arriba donde hay una persona que va metiendo carbón a un lado para mover el motor, es la imagen del primer momento de la revolución industrial, ¿no? Y bueno, después encontramos un segundo momento, ¿no? Que nos fuimos volviendo adictos, fuimos dándonos cuenta que era una forma sumamente productiva de avanzar con la intensificación del trabajo. Entonces tenemos un segundo punto, que es la energía. Vámonos volviendo adictos a los combustibles fósiles. Primero al carbón y luego a un combustible fósil líquido, que se intensificó su uso ya durante el siglo XX, que es el petróleo. Y finalmente, en las últimas décadas, la segunda mitad del siglo XX, fuimos dándole mayores usos a un tercer combustible fósil ya también gaseoso, que es el gas natural, que es 80%, entre 80 y 90% metano, ¿no? Cada vez que nosotros hablamos de gas natural, deberíamos en realidad decir, bueno, vamos a usar metano, tanto así como para hablar de gasolina sabemos que es un derivado del petróleo, ¿no? Y bueno, vamos poco a poco a volvernos adictos. Ahorita vamos a ver con cifras qué significa esta adicción. El tercer punto es que la ciencia fue empezando a investigar qué significa esto, ¿no? A investigar qué significa esta adicción, y hoy tenemos certeza de que el cambio climático tiene una fuente humana, ¿no? Que es decir, que esta actividad de quema intensiva de los combustibles fósiles para generar energía, para intensificar la fuerza de trabajo, empezaba a emitir
cantidades monstruosas de gases de efecto invernadero. Es por eso que nosotros muchas veces escuchamos que en la historia de la Tierra han habido muchos cambios climáticos. Hasta cuando vemos películas de animación como por ejemplo La Era del Hielo, podemos darnos cuenta que se menciona cómo está en un proceso de descongelamiento de las superficies de la Tierra. Bueno, cuando hablamos hoy de cambio climático en singular, hablamos de un solo proceso antropogénico, muy distinto a cualquier otro fenómeno que se haya dado antes en la historia de la Tierra, en la historia geológica de la Tierra. Y es que esta antropogénesis del cambio climático está ya retratado en informes de paneles como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que es un panel, hay que decirlo, conformado por científicos de todos y cada uno de los países de la Tierra, y donde se revisan miles o decenas de miles de documentos científicos diversos, y donde finalmente después de esa revisión se toman acuerdos, lo que se llaman consensos científicos planetarios. Y el día de hoy, con 95% de certeza, en el penúltimo informe del IPCC salía que ya no hay duda de que es un fenómeno, el cambio climático es un fenómeno generado por el ser humano. Y cuarto elemento previo es que la sociedad en particular en la que vivimos, somos una región convulsionada por profundas desigualdades. Cuando hablo de esta sociedad, hablo de la región latinoamericana, ¿no? Esta parte del mundo que se encuentra desde la frontera sur de Estados Unidos, es decir, México, hasta la Patagonia. Nos encontramos en una de las regiones más desiguales del planeta, ¿no? Que convivimos con profundas desigualdades acumuladas por décadas e implementadas a través de una serie de políticas de corte neoliberal, es decir, políticas que le dan la mayor de las libertades de acción a las empresas y muy pocas posibilidades de intervención al Estado. Bueno, esos cuatro elementos son parte de la situación previa. Ahora vamos a ver cómo conjugamos esos tres elementos: la energía, la ciencia y la sociedad, para entender la crisis climática actual. Y para esto vamos a mostrar esta imagen y esta cifra, ¿no? Una cifra que caracteriza al mundo de hoy. Y es que de todos los combustibles fósiles hay un rey, hay un monstruo principal que debemos decirlo con todas sus letras, es el petróleo. Nosotros justo antes de empezar la pandemia, alrededor de la última semana de febrero y la primera semana de marzo, la humanidad en su conjunto, cada 24 horas, quemaba alrededor de 99 millones de barriles de petróleo. La proyección que se tenía era de rebasar por primera vez en la historia de la humanidad los 100 millones de barriles de petróleo al día alrededor de la última semana de marzo. Eso no ocurrió porque la pandemia trajo en picada no solamente el precio, sino la producción de petróleo global. Esos entre 90 y 99 barriles de petróleo han caído fuertemente. En el momento más dramático de la pandemia, cayó alrededor del 30%, es decir, estábamos consumiendo alrededor de 69 a 70 millones de barriles de petróleo al día durante este año. Sigue siendo una cantidad extraordinariamente grande y que ha ido creciendo en el último medio siglo constante e imparablemente, ¿no? A eso nos referimos con la adicción de la energía. Pero antes de pasar a las siguientes, es necesario mencionar algunos elementos de la realidad peruana alrededor de esto. Si bien es cierto, esos 99 millones de barriles se queman en todo el planeta, en la realidad peruana, para que nuestra economía funcione, todos y cada uno de los días nosotros quemamos entre 200 y 250 mil barriles de petróleo. Y nosotros diríamos, oye, bueno, pucha, qué mal, pero bueno, eso nos permite estar contentos y felices. No tanto así, porque eso nos hace profundamente dependientes. ¿Qué significa la dependencia? Significa que nosotros extraemos de la Amazonía peruana y del zócalo continental peruano alrededor de entre
entre 30.000 y 45.000 barriles de petróleo todos los días. Es decir, nos vemos obligados, nuestra economía está forzada a comprar cada día del exterior, o bueno, a aprovisionar cada día entre 150.000 y 165.000 barriles diarios de petróleo, que exportamos hasta de 11 países distintos del planeta. Hasta de Kenia importamos nosotros, de Rusia, de Venezuela, etcétera, de muchos países. Es decir, el día que, o en el periodo que no ingrese esa cantidad de petróleo, nuestra economía efectivamente tiene la propensión a la paralización. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este petróleo? Esa adicción, como a todo adicto, nos hace dependientes. Sin embargo, acabemos, ¿no? Sin embargo, a pesar de que nosotros hemos entendido durante las últimas décadas, el último siglo y medio, la energía como esta capacidad de aproximarnos a partir de la quema de combustibles fósiles a la electricidad, hay que detenernos un ratito y darnos cuenta que la energía no es solamente eso, ¿no? La energía está en todas partes. La energía es esa capacidad de la materia para hacer lo que nosotros denominamos trabajar. Es decir, es la función que tiene un grano de arroz o una molécula cualquiera en el universo de tener movimiento, una posición, una temperatura determinada, una masa, una composición química u otro elemento que potencialmente interactúe con su entorno. Eso es la energía para la física, ¿no? Para la ciencia de la física. En todo caso, nosotros nos hemos aproximado a la energía y nos hemos apropiado de ella gracias a la quema de un producto en particular. Es decir, el problema no es la energía en sí mismo, para que quede claro, es la forma como nosotros accedemos a ella. Es como cuando hablamos del agua. El problema del agua, para nosotros, para el ser humano, no es que se esté acabando porque tenemos océanos, el 60-70% de la superficie de la Tierra está compuesta por agua, etcétera, sino el problema es acceder a ella, porque solamente el 0.1% del agua en la Tierra es de fácil acceso humano. Igual con la energía. Nosotros accedemos a ella, pero porque conocemos el día de hoy muy pocas fuentes para acceder a ella. Entonces, durante todo el siglo XX, las fuentes han sido fundamentalmente quemar cosas, y que esas cosas son combustibles fósiles, ¿no? Y esto nos ha permitido muchísimas cosas, ¿no? Yo pongo el acceso a estas fuentes, nos han permitido básicamente dos cosas. Uno, generar electricidad, y otro, mover objetos. Incluso esos objetos somos nosotros mismos, ¿no? Y eso ha permitido, entre comillas, pongo ahí entre comillas, ser felices. Ser felices en la medida de que hemos podido llevar alimentos desde cualquier punto del mundo hacia el otro extremo. Hemos podido producir muchísimo más alimento porque hemos incorporado combustibles también en la producción de alimentos, pero también en el desplazamiento, etcétera. Hemos accedido, hemos movido mercancías, y todos sabemos que casi nada de lo que está a nuestro alrededor viene de esta ciudad de Lima, y pocas cosas, salvo nuestros alimentos, vienen de nuestro país, etcétera. Entonces hemos podido mover objetos, pero también hemos generado electricidad para finalmente comunicarnos y acceder a las maravillas de la maquinaria doméstica actual, y finalmente hemos generado una industria alrededor de esto, ¿no? Entonces, la electricidad nos ha hecho felices de muchas formas, ha elevado nuestro tiempo de vida, nuestra esperanza de vida en la Tierra, se encuentra incluso hasta en la producción de medicinas, en una variedad tan monstruosamente grande de elementos alrededor de nuestra vida, que efectivamente podemos denominarla como una adicción. La adicción a las fuentes, la que es en este caso una fuente fundamental, es la del petróleo, ¿no? Más del 80% de toda la energía a la que accede la humanidad, 80%, 80%, se encuentra anclada o basada en fuentes fósiles, ¿no? No solamente en el petróleo, sino también en el gas y el carbón. No hay que olvidar que el gas también es una fuente fósil, y hay escapes de este gas metano en la extracción
pues en nuestro caso en Camisea, en la distribución y en el consumo final, ¿no? de este gas. Y finalmente hace daño, no solamente porque no son renovables, sino porque daña la extracción, daña los ecosistemas. Han existido más de 400 derrames de petróleo desde los años 70 alrededor del oleoducto norperuano, solamente para mencionar el caso peruano en nuestra Amazonía. Y de los más de 3.000 pasivos ambientales que se han generado, es decir, zonas altamente contaminadas, ni uno solo en los últimos 30 años ha sido remediado ni por la OEFAC, ni por OCINERMIN, o sea, ni por el Estado, ni por ninguna de las empresas que han generado esta contaminación. Eso es importante mencionar porque está claramente documentado. Hay documentos del Estado peruano fácilmente accesibles, pero también investigaciones independientes que retratan exactamente lo que marcan estas huellas, ¿no? Entonces, perjudica y oprime también a las sociedades, ya que hace 50 años o casi 50 años, cuando nos prometieron mejorar la vida de las comunidades que iban a ser directamente impactadas, el día de hoy podemos ver que esas comunidades, por lo menos las costeras, que vivían de la pesca, y las indígenas amazónicas, viven el día de hoy en condiciones particularmente precarias. Es decir, si podemos hacer un balance, yo siempre digo, cada día hacemos análisis de la política nacional, cada 5 años evaluamos y decidimos por quién votar y juzgamos, pero después de 50 años de extracción de petróleo en nuestro país, nadie aún se ha dado con la crítica profunda de que no ha valido, no ha servido, no nos ha dado el bienestar que nos ha prometido este famosa extracción de petróleo y gas. En el caso del gas de Camisea, menos aún, porque ahí hay toda una nación indígena amazónica alrededor del Megantoni, que es la zona del Cusco donde se explota el gas de Camisea, que fue devastada con las primeras investigaciones, porque no hubo ningún cuidado en la aproximación a las comunidades indígenas, y entre enfermedades y una serie de errores, por decirlo menos, o de crímenes, por decirlo más, el Estado finalmente diezmó a comunidades indígenas. Acá solo dejo algunas de las fuentes claves para aproximarnos a este tema y entender cómo en el Perú el cambio climático está impactando. Y finalmente vamos a aterrizar en esto mismo, en los impactos. ¿Cuáles son los impactos? Bueno, en el Perú y en el mundo son impactos muy diversos. Para empezar, el planeta está más caliente. En este momento nos encontramos, dependiendo del lugar del mundo en el que estemos, en un planeta que esté entre 1 y 1.2 grados más cálido que la temperatura promedio global. Ustedes dirán, ¿qué cosa es un grado más? No vale nada. Bueno, yo les diría, bacán, quizá no vale nada, pero intentemos entender los ecosistemas y el planeta como un ser vivo. Justamente hace ya varias décadas, desde los 60s, la teoría de Gaia, de entender como un macroecosistema todo el planeta Tierra y como un único ser vivo, nos sirve para también hacer el símil con el cuerpo humano. Imagínense, ustedes me dicen, bueno, ¿qué importa vivir con un planeta un grado más alto en su temperatura promedio? Yo les digo, bueno, todo bien, pero entonces planteemos lo mismo para el cuerpo humano de cada uno de ustedes. Imaginemos que vivimos no con 37 o 37.5 grados, sino con 38,5 o 39 grados centígrados, nosotros permanentemente. ¿Qué significaría eso? Significa convivir con una fiebre, ¿no? ¿Y qué cosa es una fiebre? Una fiebre es una alteración de la temperatura del organismo porque algo está sucediendo, porque el sistema inmunológico reacciona y empieza a alterar el funcionamiento de algunos órganos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa si mantenemos esta fiebre por demasiado tiempo? ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, nos puede efectivamente fallar un órgano interno, podemos desmayarnos, podemos tener náuseas, podemos tener una serie de reacciones diversas en nuestro organismo, porque es frágil, porque a pesar de que nosotros estamos permanentemente con 37 grados centígrados o 38, dependiendo, un grado más de nuestra temperatura promedio puede hacernos colapsar. Exactamente lo mismo pasa con los ecosistemas en el planeta.
No podemos mantener esta elevación por mucho tiempo porque si no los ecosistemas empiezan a colapsar. Bueno, y depende del ecosistema en el que estemos y del territorio para que veamos la diferencia, ¿no? Y justamente en el Perú podemos ver que uno de los primeros y principales afectados son los cultivos, ¿no? Los cultivos, la agrobiodiversidad de nuestro país. En particular, de acuerdo al Ministerio de Ambiente y, bueno, de Agricultura también, sabemos que hay tres cultivos profundamente vulnerables en nuestro país al cambio climático. Uno es la papa, otro es el maíz y otro es el arroz, ¿no? Que es muy afectada. ¿Por qué? Por enfermedades que se generan por la alteración del clima, eh, por, la, eh, por la falta de condiciones para el desarrollo, por ejemplo, de la papa. Hay papas que solo se reproducen entre 1500 y 2500 metros sobre el nivel del mar, pero si tú alteras el clima o alteras la temperatura, tienen que migrar estos cultivos más y elevarse más, ¿no? Y también porque hay porque estamos viviendo lo que el IPBES, que es el Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad de las Naciones Unidas, que estamos viviendo una desaparición en masa de especies, ¿no? Hemos perdido 60% de todos los animales que existen, o sea, toda la fauna que existe sobre la superficie de la Tierra desde los años 70, o sea, en apenas 50 años. Eso es completamente novedoso. Lo único que se le parece a esta extinción masiva por la velocidad de la extinción es la desaparición de los dinosaurios, pero en este caso fue mucho más rápido, pero por una causa mucho más violenta, que fue un meteorito, ¿no? En este caso, la sexta extinción en masa de flora y fauna silvestre se está dando por el ser humano. Y en el último informe especial de este panel del IPBES, nos decía que en este momento hay al menos 1 millón, no lo han escuchado mal, es 1 millón de especies de flora y fauna amenazadas de alguna manera en el planeta. Y en el Perú, de acuerdo al libro rojo sobre fauna silvestre amenazada del Perú, que fue sacado hace 2 años, el año 2018, auspiciado por el MINAM, el CERFOR y escrito por más de 150 investigadores del Perú. Nosotros tenemos 389 especies amenazadas, especies solamente de fauna, es decir, animales, no de flora, ¿no? De entre los que se han podido registrar, que están amenazados con su extinción en algún tipo, en algún nivel. Entonces, podemos ver acá que hay muchos impactos. Además, tenemos la pérdida de fuentes de agua, ¿no? En los últimos 50 años hemos perdido el 56 a 57% de los nevados peruanos. Y hay que darnos cuenta que si el 80% de toda nuestra agricultura se nutre o se riega por secano, es decir, por la temporada de lluvias y por el derretimiento de los glaciares, hay que estar asustados, porque justamente se están perdiendo enorme cantidad de cosechas porque ya no hay recurso hídrico en el momento que tiene que haber, ni porque hay fuentes de agua que bajan de los glaciares. Empiezan a haber una modificación del ciclo del agua tal y como lo conocemos. Es por eso que entendemos que en la sierra cada año hay una alteración del ciclo de lluvias, por ejemplo. Pero eso no es todo. Justamente esta clase de cosas genera algo que la ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones y los Refugiados, hace ya más de 3 años está que incorpora en su informe anual lo que han denominado migrantes o migración climática, ¿no? Y alrededor de 20 a 23 millones de personas están dejándolo todo por motivos climáticos. Y ahí quizá dos noticias a las que fácilmente podemos hacer algún tipo de relación. Y una es la de la guerra en Siria. Y justamente, y hay varias investigaciones de diversas universidades, básicamente europeas, que hacen un retrato de lo que era Siria justo antes de empezar la guerra que existe, la guerra civil, como la guerra externa e interna que existe hoy en Siria. Y justamente retratan las condiciones de sequía extrema que había durante más de 5 años en esa región seca, ya de por sí, del planeta.
y cómo estos empezó a generar conflictos internos y finalmente la guerra que conocemos en este momento. Igualmente, el año pasado muchos de ustedes han podido hacer seguimiento por las noticias que Trump, el gobierno de Trump, estaba enfrentado contra una famosa caravana de migrantes de Centroamérica. Bueno, esta caravana de migrantes centroamericanos empezó en una cosa que se llama el Triángulo Seco Centroamericano, que no solamente incluye a Honduras, pero fundamentalmente Honduras y algunos otros países limítrofes con ella. Pero además de ser seco históricamente, esta zona estaba en una sequía intensa y profunda durante varios años, lo que ocasionó justamente esta migración que solamente fue retratada en los medios como una gran movilización de personas. Eran más de 4,000, me parece, en un momento determinado. Que dejaban todo, ¿no? Porque ya no podían subsistir. Esta clase de fenómenos e impactos también se da, como la extinción de corales, donde no voy a ahondar mucho. Y para terminar esta parte, también la elevación del promedio de altura de los océanos, ¿no? Cada centímetro de océano que se eleva es importante, es trascendental. Y los océanos se elevan por dos motivos claves. Uno, por el descongelamiento del hielo, lo que llaman criósfera, los lugares en el planeta donde el hielo está en estado sólido, perdón, el agua está en estado sólido. Y esto cuando se derrite, se incorpora la masa de agua del planeta. Por eso que se va elevando poco a poco, pero no solo por eso, sino también por la elevación de la temperatura. Cuando nosotros ponemos a calentar agua, por ejemplo, en una tetera, la primera reacción antes de que burbujee, antes de que hierva, va a ser que el agua se dilata, es decir, se amplía el volumen que tiene ella. Cuando se calienta el agua, se amplía el volumen. Y lo que está pasando en las superficies del planeta, en diferente medida, es que el volumen de la superficie del agua empieza a ampliarse y se eleva. El peligro de esto no es tanto perder una masa muy grande de litoral, en particular en zonas muy inundables como por ejemplo puede ser Piura, Tumbes y otras regiones del norte del país, sino también el riesgo enorme de intrusión marina. ¿Qué es la intrusión marina? Es cuando el agua de los océanos se eleva, penetra más en la costa y toca el agua, las fuentes de agua dulce de las cuales nos alimentamos. Hay que recordar que un buen porcentaje del agua que toma Lima es agua de pozos, es decir, de agua subterránea dulce, que tiene una distancia con el agua salada que es realmente corta. Entonces también es un riesgo. Y obviamente los muy publicitados fenómenos extremos en el planeta, ¿no? Los huracanes, la intensificación del fenómeno del Niño, varias otras cosas, las heladas, el friaje, etcétera, que es muy mediático, es quizá la forma más mediática de aproximarnos a esta crisis climática. Pero yo quería dejarles sobre los impactos en un dato, ¿no? Este panel intergubernamental de expertos de hace que está estudiando el fenómeno del cambio climático, hace 2 años nos dijo, ojo, de acuerdo a la tendencia de cómo van las cosas en el mundo, tenemos apenas 12 años para cambiarlo todo. Y es la primera vez en la historia de la ciencia moderna que, me pasé creo algunas diapositivas, sí. Es la primera vez en la historia de la ciencia moderna que hay un consenso científico global que nos dice que hay que cambiar dramáticamente y en muy poco tiempo la forma como generamos, producimos todo a nuestro alrededor. Es literalmente los científicos del planeta, cientos, incluso en realidad son miles los que participan en el IPCC, nos dicen cambiemos las cosas, ¿no? Y aquí hay un pequeño resumen de qué significa el hecho de que no cambiemos nada. Lo más probable es que en el año 2030 superemos una primera línea roja, es decir, una línea que pasándola no sabemos exactamente lo que pueda suceder y el clima se va a volver impredecible. Así que los estudios de los últimos años han generado un informe que se llama Global Warming at 1.5, que significa el calentamiento global al 1.5 grados centígrados. Y lo que nos da es por primera vez este acercamiento que vemos en esta pantalla, ¿no? ¿Qué significa que superemos el 1.5 grados? Significa que en las siguientes décadas vamos a incrementar el 100% el riesgo de inundaciones. Por ejemplo, en Piura, en Tumbes, que cada fenómeno del Niño se inunda, no sé, cada 10 años, ahora va a ser cada 5.
Y si superamos los 2 grados centígrados, que es lo que parece que vamos a superar alrededor del año 2040-2050, vamos a incrementar hasta 170% el riesgo de inundaciones en las zonas inundables. Pero también vamos a pasar de perder el 6 al 8% de especies a pasar a la posibilidad de perder hasta un porcentaje muchísimo mayor de especies, ¿no? Ahí justamente lo vemos entre 10 y 16%. La disponibilidad de agua, ¿no? Si llegamos a 1.5 significa que 350 millones de personas en el mundo no van a tener acceso al agua al fin de este siglo, o sea, al año 2100. Y al año, si elevamos en 2 grados, quizá 410 millones de personas. Es decir, hoy, que en una ciudad como Lima, por ejemplo, solamente en Lima, donde 1,5 millones de personas no tiene acceso al agua entubada, al agua potable, imagínense con este tipo de cambios y este tipo de modificaciones en el clima. Ojo, es importante darnos cuenta que ya en este momento una ciudad como la nuestra, como Lima, más del 20% de todo el agua no es agua que fluya desde los ríos que descienden hacia el Pacífico, sino nosotros ya trasvasamos lagunas que en realidad tributaban a ríos que se iban hacia la Amazonía. Si no, ya no accederíamos a buena parte de nuestra agua, a 1 de cada 5 litros de agua que consumimos en Lima. O sea, Lima es una ciudad que ya se encuentra en estrés hídrico hace varios años y se profundizaría eso muchísimo más, ¿no? Pero al mismo tiempo la población, ¿no? Si superamos el 1.5, el 9% de la población mundial, es decir, 700 millones de personas, estará expuesto a olas de calor intensas, como no las hemos visto tiempo, pero vamos entrando a las últimas reflexiones, ¿no? Eh, Esto es un gráfico que a mí me parece particularmente interesante y relevante. Ojalá que lo puedan ver, pero es una serie de puntitos. Como pueden ver, cada puntito tiene una palabra adentro, es una palabra en inglés, pero podemos ver en el centro que hay un puntito verde más grande que cualquier otro, que dice Climate Action Failure, que es ¿qué pasa si fallamos en nuestras acciones, en nuestras políticas públicas referidas al cambio climático en el mundo? ¿Qué pasa si el Estado peruano no hace todo lo que tiene que hacer? No detiene la deforestación en la Amazonía, no para con los derrames de petróleo, no deja, empieza a evitar que la minería destruya los ecosistemas frágiles, etcétera. ¿Qué pasa? Todo está conectado. Este es un reporte, un gráfico basado en el reporte del Foro Económico Global. Es un documento que sale cada año que se llama Global Risk Report, que es un reporte de riesgos globales. Los riesgos van a aumentar terriblemente si fallamos con nuestra acción global. ¿Y qué es lo primero que va a pasar? Bueno, según ellos, se van a intensificar los fenómenos extremos y lo podemos ver en una línea bien gruesa. Pero también va a haber, y acá lo podemos ver, a ver, los voy a señalar acá, va a haber una pérdida de biodiversidad muy grande. Y esto está directamente asociado con desastres ambientales hechos por el ser humano y desastres naturales. Pero miren que muy, muy cerquita hay varios elementos rojos y amarillos. La más cercana es la crisis alimentaria. Y justamente en este momento, a raíz de la zoonosis, también generada por la intensificación humana, estamos viviendo una pandemia que nos está a punto de llevar a una crisis alimentaria fuerte en todo el planeta. Ya lo ha advertido la FAO, la Agencia de las Naciones Unidas sobre la Alimentación, que estamos al borde de una crisis alimentaria global, pero también una crisis hídrica, y migración global y en general sociedades inestables, mayor presión sobre los gobiernos y, y crisis sociales finalmente, crisis de la democracia, crisis de la economía, y en realidad de todos los elementos, los factores que nos unen como seres humanos. Solo para mencionarles algunos elementos claves, y con eso termino, de lo que podemos hacer, pero también de los riesgos que tenemos. La tercera comunicación del Estado peruano frente a las Naciones Unidas sobre cambio climático señalaba, por ejemplo, que
que el 80%, más del 80% de toda la infraestructura vial del Perú es profundamente vulnerable al cambio climático. ¿Qué significa esto? Bueno, para muestra un ejemplo o un botón. Nosotros en los últimos 20 años, el Estado peruano se ha dedicado a concesionar tramos de carretera, como la carretera interoceánica sur, muy corrupta y todo, pero la carretera interoceánica sur, centro y norte del país se han construido en 20 años y han generado alrededor de 2.300 kilómetros de carretera. Esos datos, 20 años o 15, 20 años, 2.000 kilómetros de carretera. Y el fenómeno del niño costero de hace un par de años nos hizo perder en 3 meses 1.000 kilómetros de carretera. Esa es la capacidad destructiva del cambio climático y de la intensificación de los fenómenos extremos en nuestro territorio. Lo que nosotros no logramos hacer en 20 años lo destruye en 3 meses, la mitad de eso lo destruye en 3 meses un fenómeno del niño costero. Hay que darnos cuenta de la magnitud. Es por eso que finalmente con esto aterrizo, esta es la última diapositiva. ¿Qué podemos hacer ya? Esto es lo que podemos hacer ya. Es fundamental no quedarnos en la idea de que el cambio climático pasa muy lejos de nosotros, que no tenemos ninguna responsabilidad. Eso es falso. Tenemos una enorme responsabilidad porque no solamente consumimos, muchos de los limeños y de las personas que viven en las ciudades, consumimos tanto o más que el promedio global y que el promedio latinoamericano, y que emitimos tanta o más basura que el promedio latinoamericano y global. Recuerden, el promedio global de emisión de basura, por ejemplo, basura plástica en general, es de 6.2 toneladas por persona al año. Nosotros en el Perú generamos 5.8 toneladas de basura, de residuos sólidos al año. Miren, o sea, no estamos muy por debajo del promedio global. Y en emisiones globales tampoco. Más o menos la mitad de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que emite el Perú es por degradación y deforestación de bosques, porque quemamos nuestra Amazonía. O que quemamos cada vez que comemos pollito a la brasa, y me gusta decir esta cifra porque choca, nosotros estamos contribuyendo a la desaparición de los bosques de algarrobo, de Piura y del norte del país. Hay que mencionarlo así de claro. Los bosques de algarrobo en el norte del Perú están en desaparición porque la madera del algarrobo es la que se usa en todo el país para las pollerías y para los pollos a la brasa, por ejemplo. Es por eso que, bueno, hay que empezar a reflexionar también sobre nuestro cultivo de alimentos, ¿no? Y justamente este mismo panel que nos alertaba sobre estos cambios también saca un reporte especial que se llama Cambio Climático y Tierra y Suelo, y nos dice que, Dios mío, nunca antes en la historia de la civilización humana, o sea, de los últimos 20.000 años, el ser humano ha sido capaz de comer carne en el desayuno, almuerzo, comida, refrigerio, snacks. Cada cosa que nos topamos a nuestro alrededor comemos carne, y eso no es normal. Y la necesidad de tierra que implica esta carne hace que arrinconemos a los pocos ecosistemas que quedan primarios en todo el planeta. Y por eso es que justamente se dice que la pandemia actual es culpa de la zoonosis, de haber arrinconado a los ecosistemas y haber generado este tipo de intercambio entre especies, que normalmente es imposible que se dé en condiciones naturales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Y uso los 2 minutos que me quedan para decir, uno, ya podemos empezar a repensar nuestro consumo energético, porque la energía finalmente es buena parte del problema. Optimizando nuestro consumo de electricidad. Es decir, darnos cuenta que lo que no utilizamos, dejar de consumir. La electricidad que no usamos, dejarla de usar. Podemos bañarnos con agua fría en el verano, en buena hora. Yo no me baño con agua caliente jamás y no he muerto. O sea, ¿es posible dejar de consumir electricidad? Sí, claro. También la reducción de nuestro consumo de transporte, si podemos caminar más, si podemos empezar a usar bicicleta intensamente, genial. Cada kilómetro de auto que nosotros usemos, en particular el auto individual, los taxis, es lo peor que puede haber, porque denos cuenta, movemos más de 1 tonelada de fierro y plástico para mover
nuestros 80 o entre dos personas 150 o 100 kilos de persona, ¿no? Mientras una bicicleta para hacer el mismo trayecto apenas tiene que mover 12 kilos de bicicleta para movernos a nosotros. Lo que quiero decir es que el transporte individual en auto es extremadamente ineficiente. Hay que pensar nuestro transporte de la manera más sostenible, en particular para el transporte corto, y para el transporte largo procurar utilizar medios de transporte masivos, ¿no? Obviamente tomando todas las medidas de bioseguridad, consumiendo cosas locales, evitando consumir alimentos que vengan de muy lejos, porque eso también genera emisiones en el transporte, reducir drásticamente nuestro consumo de carne, no solamente porque no es normal, sino porque estamos destruyendo ecosistemas, pero además porque ni siquiera es saludable. O sea, consumir carnes rojas no es bueno, y consumir la gallina y el pollo que está infestado, eso está ampliamente documentado, infestado por una enorme cantidad de insumos químicos y tóxicos e incluso hormonales que nos alteran, no es bueno. No digamos a todos que sean veganos, sino que reduzcamos a lo normal, a lo necesario, lo nutricionalmente necesario, la carne, ¿no? Y bueno, conservar nuestros ecosistemas, incluso los ecosistemas urbanos, pensar qué está pasando con las lomas en Lima, por ejemplo, con los pantanos de Villa, pero al mismo tiempo pensar que podemos nosotros plantar árboles en nuestros parques, regar nuestras plantas, generar nuestro propio alimento. Y finalmente, quizá una de las cosas más trascendentes, organizarnos para presionar a nuestros gobiernos para que hagan cosas, ¿no? Darnos cuenta, ahorita que se vienen las elecciones, por quién vamos a votar, qué dice su partido, cómo entiende el partido por el que vamos a votar el cambio climático, si piensa hacer algo al respecto, o si no le importa, o si piensa seguir profundizando la extracción de petróleo en la Amazonía, si piensa seguir ampliando la frontera agrícola, o si piensa más bien en darle estímulos a los agricultores para que se cambien a la agroecología, a productos sanos, se empieza a pensar en cómo generar políticas para proporcionarnos la posibilidad de acceder a paneles solares, energía eólica, a transformar nuestra electricidad. ¿Qué partidos están pensando esto? Bueno, tenemos la posibilidad de organizarnos y reclamar, de elevar nuestra voz y empezar a conocer. Yo termino con esto porque ya me he pasado de mi tiempo, y agradezco en realidad a todos por estar acá, a Cielo Gris Editores por darnos este pequeño espacio y conversar un poco con ustedes. Y lo más importante, bueno, yo vengo de una organización que se llama el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático. Es el MOSIC, si quieren nos pueden seguir ahí, porque es un espacio además de divulgación científica, también de compartir muchas acciones alrededor de lo que está pasando y de cómo hacer algo al respecto. Lo más importante es darnos cuenta que no somos impotentes, no tenemos el poder en nuestras manos y podemos cambiar las cosas, ¿no? Yo con eso, amigos, amigas, quiero cerrar este diálogo, este debate, en realidad, dejándoles por acá este video. Yo he estado leyendo lo que me han estado escribiendo, agradezco mucho, agradezco a los comentarios. Vemos toda clase de comentarios por acá, pero bueno, nos estamos viendo seguramente en algún otro momento, en algún otro espacio, y yo lo dejo acá. Cualquier cosa en los comentarios, podemos seguir el debate, y sigan a todos a Cielo Gris, que vamos a estar haciendo mucho más discusiones al respecto de este tema, pero de varios otros también. Bueno, hasta ahí. Un abrazo, cuídense, nos vemos. Bye, bye.